Muy buenos días, continuando en el programa Campo, Café y Ciudad, entramos en la sección Agroinnovación. Vamos a conversar con la ingeniero Betsaida Sublet. Ella fue la responsable de conducir el ensayo desarrollado por la empresa Tecnoagua en el sistema de Río Guárico para comparar el protocolo Tecnoagua versus la fertilización convencional, es decir, la fertilización con fertilizantes inorgánicos en el cultivo del arroz. Bienvenida, Betsaida, a Campo, Café y Ciudad. Quisiera entonces que comenzáramos por comentar cuál fue el tratamiento empleado dentro de la parcela con el protocolo Tecnoagua y cuál fue el tratamiento empleado en la parcela de arroz con la fertilización convencional, es decir, fertilizantes inorgánicos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación al programa. El tratamiento utilizado en la fertilización convencional consistió básicamente en la aplicación de 180 unidades de nitrógeno, 60 de fósforo y 60 de potasio, fraccionadas en 3 partes. En el abono básico, que fue realizado a los 25 días, se aplicó todo el fósforo y el potasio más 60 unidades de nitrógeno. Luego, a los 35 días, se aplicaron 60 unidades de nitrógeno y a los 50 días se aplicó el resto del nitrógeno. En el protocolo Tecnoagua se aplicó una desinfección de los restos de cosecha con quilol a razón de 1 litro por hectárea. Esto previo a la incorporación de los restos de cosecha. Luego, para promover o facilitar la descomposición de los restos de cosecha, se realizó la incorporación de los mismos con un pase de rastra y se aplicó luego de ello el Bioptimice, el Humus Buruku, Ecoactiva, Biofer 42 y Biofum PBL, según lo indica el protocolo. Esto se realizó a los 26 días antes de la siembra. Luego, cuando se iba a hacer la siembra, se realizó un tratamiento de semillas. El remojo de las semillas se realizó con Bioptimice, Biofer y Biofum. En el agua se estaba, remojando las semillas para la pregerminación. Luego de la siembra, a los 10 días, se aplicó Bioptimice, Humus Buruku, Ecoactiva, Biofer, Biofum y Biovac 42, y posteriormente, 40 días después de la siembra, se volvió a hacer una aplicación de estos mismos productos en las mismas dosis. Eso básicamente fue el tratamiento empleado en el protocolo Tecnoagua y el de la fertilización convencional o inorgánica. Me parece excelente la descripción que haces, el protocolo Tecnoagua como el tratamiento convencional, es decir, la fertilización inorgánica que normalmente aplica algún productor, en este caso, en el cultivo del arroz en la zona del sistema de riego del río Guárico. Ahora, Betsaida, quisiera que comentaras con los oyentes de Campo, Café y Ciudad, particularmente de nuestra emisora Onda allá en Acarigua, que es una zona productora de arroz, y obviamente también los productores del Zulia que quieran escuchar y saber la experiencia que ustedes han tenido allá en Guárico. ¿Cuáles fueron los resultados tanto desde el punto de vista de rendimiento de grano del cultivo del arroz, como también los resultados desde el punto de vista económico? El productor lo que quiere saber es cómo se traduce eso en rendimiento, y podemos observar que en el tratamiento Tecnoagua el rendimiento bruto fue de 7.664 kilos y en la fertilización convencional fue de 7.872. Hubo allí un ligero incremento. Cuando lo llevamos a kilos netos, fue en el tratamiento Tecnoagua 5.637 y en el convencional 5.840. Estas diferencias estadísticamente no son significativas cuando hacemos el análisis. Esto representa una rentabilidad al final, porque actualmente los costos que implica y lo difícil también que está para conseguir los fertilizantes químicos. Pero en el caso de Tecnoagua, fíjense que los costos bajan, es un tratamiento
que es accesible al productor, y la rentabilidad gira alrededor del 30 a un 35%. Es decir, que si un productor no tiene acceso o no tiene posibilidades de adquirir fertilización química, a comprar fertilizantes y todo lo que eso conlleva, llámese transporte y acarreo, o sea, montar los sacos, bajar los sacos, lo que cuesta la aplicación en la unidad de producción, pues puede optar perfectamente por un protocolo o por un manejo que no es difícil de llevar a la parcela y que la aplicación tampoco es complicada. Ahora, para cerrar esta parte de la entrevista contigo y por supuesto agradecerte el haber compartido toda esta experiencia con los oyentes de Campo Café y Ciudad, quisiera consultarte algo. Los beneficios que tú ves al aplicar el protocolo Tecnoagua para el suelo, o sea, para la vida del suelo, para la nutrición del suelo, para la fertilidad del suelo, ¿ya tienes algunos resultados al respecto? Sé que tú has trabajado con la empresa Tecnoagua en otros cultivos, en otras zonas. Estamos a la espera de resultados de análisis de suelo para determinar cuál es el efecto que produce la aplicación del protocolo en el suelo como tal. Pero lo que sí es evidente es que cuando utilizamos el protocolo se puede observar un mejoramiento, digamos, una respuesta positiva en el cultivo. Y esto obviamente nos da un indicativo de cómo está la fertilidad del suelo. En otros cultivos todavía estamos trabajando y los preliminares nos indican que también hay una respuesta positiva y que pudiéramos estar hablando de que en efecto la implementación o la aplicación del protocolo genera una respuesta positiva en el suelo, digamos, se fortalece o se favorece la actividad biológica, y esto es fundamental para el mejoramiento de los suelos que han sido degradados por la aplicación continua de fertilizantes inorgánicos. La misión de Tecnoagua pues es coadyuvar en este proceso, en el proceso de cambiar la forma, digamos, el tratamiento que le damos al suelo y orientarnos hacia un manejo más agrosostenible. Agradecemos la participación del ingeniero Betsaida Sublet de la empresa Tecnoagua, comentando la experiencia que ha tenido en el cultivo del arroz allá en el sistema de riego del río Guárico. La sección Agroinnovación va a continuar con ustedes en Campo Café y Ciudad. Y al regresar, vendremos con la entrevista del productor Miguel Ángel Agüero, en cuya parcela se realizaron estos ensayos de la empresa Tecnoagua. Continuamos en la sección Agroinnovación, tratando el tema de los resultados que obtuvo la empresa Tecnoagua con la aplicación de su protocolo en el cultivo del arroz en el sistema de riego del río Guárico. Ahora vamos a conversar con Miguel Ángel Agüero. Él es productor del municipio Miranda, allá en el estado Guárico. Es un placer conocer tu experiencia, tu vivencia con este protocolo Tecnoagua en tu cultivo de arroz. El sistema de riego se empezó con ganadería en sus inicios, pero después se cambió o se retomó yo diría que el 90% arroz, y por las condiciones del suelo, la cantidad de agua, los requerimientos, fue muy bueno. Mi papá al principio rotaba con ganado, sembraba nada más los ciclos en invierno, y en ciclo de verano, perdón, y en invierno se mantenía ganado. Después nos quedamos con puro arroz, y bueno, vimos de verdad que el suelo se desgasta. A pesar de eso,
no sabíamos, de verdad que tuvimos que, después de cosechar, empacábamos y de verdad le quitamos los nutrientes al suelo. De hecho, cuando empezamos a ver los rendimientos, por supuesto, empezaron a bajar, a disminuir. Conociendo a la señora Heidi y la gente de Tecnoagua, me hicieron la invitación para hacer unos ensayos en la unidad de producción. Y bueno, y tratando y escuchando sugerencias de hacer. De hecho, ya este año empezamos a rotar cultivos en el ciclo de invierno en los campos de semilla de arroz, que son propios de semilla. Lo alternamos con frijol bayo, frijol llanero, frijol criollo, con unos resultados muy buenos y bueno, devolviéndole al suelo incorporación de nitrógeno con sus nódulos del frijol. Y bueno, ya este año estamos otra vez sembrando. Y bueno, en la primera ocasión con los ensayos no fue muy bien, la cantidad de nitrógeno se redujeron bastante y bueno, el aporte económico que ve los beneficios es bastante importante. Al escuchar tu experiencia en el caso del sistema de riego Río Guárico, y me complace el hecho de que hayas adoptado la tecnología Tecnoagua, hayas adoptado también la rotación de cultivos, hayas entendido la importancia del proteger, de nutrir el suelo y sobre todo que tú mismo has vivido y has tenido excelente rendimiento en tus cultivos. ¿Cuál sería tu mensaje para esos otros agricultores que en estos momentos escuchan Campo, Café y Ciudad, bien sea en la zona de Portuguesa o que nos escuchan aquí en el Zulia? ¿Cuál sería tu mensaje con respecto a ese nuevo manejo que tú le estás dando al suelo? Indispensable la rotación de cultivo, indispensable. De hecho, sé que en Acarigua, en la zona de Acarigua, porque lo he vivido, rotan cultivo ya hace varios años. Aquí en el sistema sí, de verdad, por los tipos de suelos, las condiciones, es un poco, a veces se hace un poco difícil por las condiciones de suelo que tenga. De hecho, ya tenemos experiencia con plátano, ají, cilantro, cebollín, partes altas de mi parcela que lo mantengo y ahí tengo 600 matas de plátano y otros cultivos, y todos con productos de Tecnoagua le hemos aplicado y con resultados muy buenos. Agradecemos entonces la participación del productor Miguel Ángel Agüero del sistema de riego del Río Guárico, en cuya parcela se realizó las pruebas para comparar el protocolo de la empresa Tecnoagua con respecto al sistema convencional de fertilización. Vamos a seguir en la sección agroinnovación al regreso para conversar entonces con Heidi Nuraef, directora principal de la empresa Tecnoagua. En la primera parte de esta sección agroinnovación, conversábamos con el ingeniero Betsaida Sublet y el productor Miguel Ángel Agüero. Ellos nos presentaron su visión de lo que fueron las experiencias al aplicar el protocolo Tecnoagua en el cultivo del arroz, comparándolo con la fertilización tradicional, la fertilización inorgánica, en el sistema de riego del río Guárico. Ahora vamos a conversar con Heidi Nuraef. Ella es directora fundadora de la empresa Tecnoagua, la nueva agricultura. Heidi, bienvenida a Campo, Café y Ciudad. El fundamento de Tecnoagua es restaurar los niveles de materia orgánica para rescatar los suelos. Quisieras que nos comentaras el fundamento de esta afirmación que tú has venido impulsando y que he visto que en tus conferencias, en tus presentaciones y en las conversaciones con los productores has tratado de sembrar esta nueva visión de lo que es la agricultura. Buenos días, Werner, y gracias por esta pregunta porque realmente está en el corazón de todo lo que hemos estado haciendo. Tecnoagua es una empresa que fue fundada en el 2004 y a través de diferentes maneras el mensaje siempre ha sido el mismo. Entonces, cierto, hablamos de recuperar suelos, hablamos de recuperar los niveles de fertilidad y hablamos de que el camino más rápido y certero es el camino de restaurar los niveles de carbono
y que los niveles de carbono forman el 65% de la materia orgánica, de la capa vegetal de un suelo. Todo lo demás que se haga es darle vueltas al asunto, porque todo plan de fertilización, o mejor dicho, si todos los planes de fertilización, Werner, se apegaran a la regla o a la relación carbono-nitrógeno, debiera ser esa relación igual 10:1, no tuviéramos necesidad de todos estos plaguicidas, fungicidas, insecticidas, enfermedades, problemas, nada. Por cada unidad de nitrógeno que le añadimos al suelo, habrían las 10 unidades de carbono. La planta entonces asimilara en la forma más eficiente, por ende más económica, el nitrógeno que necesita. El fósforo que se aplicara sería una fracción del actual, y eso también permitiría la movilización, también muy eficiente, del potasio, y la planta tendría una buena asimilación porque habría una buena biodisponibilidad. Y bueno, a la siembra, a los cultivos, se cosecharía lo que todo el mundo esperaría, y una planta bien nutrida, es una planta con las defensas altas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que sí, que es una pena que esta relación se ignore. Y te digo una cosa, Werner, esta relación se ignora porque nadie la puede vender. El carbono lo deben procurar los propios productores. Muy importante, Hedy, realmente la campaña que viene haciendo Tecnoagua para sembrar en los agricultores la importancia de rescatar la relación carbono-nitrógeno en los suelos. Ahora hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera de ellas con respecto a la rotación de cultivos. Miguel Ángel, el productor en la cual se llevó a cabo el ensayo en el cultivo del arroz con el protocolo Tecnoagua, nos decía que él se ha dado cuenta de la importancia que tiene rotar los cultivos, gramíneas y leguminosas, los beneficios que le trae al suelo y los beneficios que le trae a los rendimientos de los cultivos. Te quiero consultar a ti porque sé que Tecnoaguas también está impulsando esa rotación de cultivos. ¿Qué relación hay entre esa rotación de cultivos y el rescate de la relación carbono-nitrógeno en el suelo? Y la segunda pregunta, Hedy, es: tengo entendido y he visto los reportes que ustedes han hecho en las redes sociales, en la prensa, sobre los ensayos que ha llevado Tecnoagua también en el cultivo de la soya, una leguminosa, y en el cultivo del frijol chino también, otras leguminosas, que ambas fijan nitrógeno atmosférico. ¿Cuáles han sido esos resultados? ¿Cómo ha sido la receptividad de los agricultores? Y también quisiera que me comentaras entonces cuáles son los otros cultivos en los cuales Tecnoagua tiene pensado realizar la evaluación de su protocolo para medir también los efectos beneficiosos sobre el suelo y obviamente sobre el rendimiento de los cultivos. Fíjate, entonces, antes de seguir, deja resaltar la importancia del carbono. 3 aspectos. Dicta el plan de fertilización. Si no hay 10 unidades de carbono, no se asimila la unidad de nitrógeno que le añadimos, por lo tanto se bloquea el fósforo, por lo tanto no se moviliza el potasio. Okay. Por otro lado, el carbono es el 90%, eso no lo he dicho, del sustento de las bacterias. Sin bacterias, sin hongos, sin microorganismos, no hay vida en el suelo. Y si no hay carbono, no las hay. De manera que ahí tenemos, y además lo que hemos dicho, que el carbono es el 65% de la materia orgánica. Las leguminosas, la soya, eso fue un impulso grandísimo, Werner, porque le hizo entender a la gente, yo diría que casi que por primera vez, les pegó en la cara, wow, sí, las bacterias tienen un rol en el suelo. Empezaron a ver que sí querían actividad biológica, porque esa frase antes no les decía nada. Con la soya, con las leguminosas, el puro hecho que las bacterias, al sentir el estrés de la falta de nitrógeno, recurrían a los cielos, por decirlo así, y a la fijación biológica del nitrógeno atmosférico. Esto despejó los aires, abrió el camino, le hizo entender a la gente. Y luego, cuando se empiezan a compartir las técnicas de los brasileros, los grandes líderes en la soya a nivel mundial, que la rotación de cultivos es la que permite fertilizar sin costos
realmente, bueno, con costos mucho más bajos, pero no con los costos actuales que tenemos, por amor de Dios, porque ahorita es pura pérdida, usamos lo que no tenemos que usar, lo que es innecesario, porque lo podemos bajar del cielo y encima porque el suelo no lo acepta. De manera que, bueno, ahí están con los cultivos. En cuanto a la otra pregunta, te diré que los otros cultivos, mira, estamos trabajando con caña de azúcar, porque una de los objetivos que queremos demostrar ahí, además de recuperar los suelos y subir los niveles de materia orgánica, es elevar los grados Brix, ¿verdad?, del fruto final, porque todos los productos con los que trabajamos, nosotros somos, por ejemplo, tomates, somos proveedores autorizados de Heinz, y los grados Brix del tomate suben, y esto se nota, déjame decirlo mejor dicho así, eso se nota en un mejor grano, un mejor fruto, un mejor resultado final. Estamos ahora trabajando también en Lara, empezando a trabajar, porque queremos mostrar que todos estos suelos compactados y fungosos, eso por un problema de mal uso, de la siembra directa por un lado, y por otro lado que demostrar que suelos compactados son suelos sin oxígenos, que solamente permite actividad fitopatológica y anaeróbica, que no son los microorganismos benéficos del suelo. Y la gente piensa que tanto musáceas, café, cacao, cítricos, que son problemas totalmente cada uno diferente el uno del otro, pero tienen una base común. La base común es que se acabó el oxígeno, ¿verdad? Y se acabó el carbono. Entonces, esa recuperación sigue la misma pauta. Empieza a devolver carbono, empiezas a devolver oxígeno y se empiezan a corregir los problemas de los hongos y la falta de asimilación de nutrientes. Así que bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias. Cerramos así entonces la sección agroinnovación en nuestro programa Campo, Café y Ciudad del día de hoy. Agradecemos a Hedy Nuraef, directora fundadora de la empresa Tecnoagua, la nueva agricultura, por haber compartido estas experiencias con los oyentes de nuestro programa, y le ratificamos el agradecimiento a la ingeniero Betsaida Sublet y al productor Miguel Ángel Agüero por compartir con nosotros su visión de lo que ha sido la aplicación del protocolo Tecnoagua en el cultivo del arroz. Seguimos en Campo, Café y Ciudad.